¿Qué tal, maestros, maestras? ¿Sí? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este espacio donde nosotros estamos desarrollando casuística inédita del Banco Minedu. Ojo, todo es exclusivo Banco Minedu para este proceso de evaluaciones 2026. En esta oportunidad, colegas, les traemos una casuística sobre conocimiento didáctico y de la especialidad para el área de ciencia y tecnología. Ya saben, cualquier consulta, si duda e inquietud sobre nuestra preparación exclusiva área Ciencia y Tecnología, no duden en llamarme al 940-010-482. Mi nombre es Darwin Lazo Espino, colegas, donde estamos desarrollando un ciclo de 48 sesiones solo y exclusivamente para la especialidad de Ciencia y Tecnología. Bien, ya hemos desarrollado, sí, estas casuísticas y nos vamos a ubicar en la casuística número 3. Ya sabes, colegas, casuísticas inéditas que no lo vas a encontrar en otro centro de preparación, pero sí con nosotros. Bien, vamos a analizar para el día de hoy, colegas, esta casuística muy interesante referida al área de ciencia y tecnología. Bien, así que vamos a dar lectura de la casuística en general para poder ir desarrollando. Ya sabes, colegas, nosotros ofrecemos estrategias sí, pertinentes, precisas, sobre cómo abordar la casuística y cómo enfrentarla, cómo desarrollarla para tener, colegas, un óptimo desempeño en esta evaluación y lograr una puntuación excelente que me permita a mí, colegas, poder ascender con la mayor confianza del mundo y lograr esta meta profesional, ¿no? Esa meta anhelada para este presente año. Bien, vamos a analizar entonces el caso. La actividad de aprendizaje denominada la física del transporte urbano, con el propósito de que los estudiantes resuelvan problemas que involucren conocimientos sobre desplazamiento, distancia recorrida, velocidad media y rapidez media, utilizando representaciones gráficas. Ahí está, ¿no? Pueden ver también el gráfico que está anexado al caso. La docente presenta el caso de Pedro, quien debe desplazarse desde su casa hasta su trabajo recorriendo varias avenidas perpendiculares. Luego, plantea el siguiente reto. Si marca su tarjeta de asistencia a las 8 de la mañana, determine la magnitud de la velocidad media y la rapidez media respectivamente a la que debe viajar Pedro en su automóvil para llegar a la hora. Si sale de su casa a las 7 de la mañana, ¿no? Luego de resolver el problema, tres estudiantes exponen sus conclusiones sobre cuál debería ser la respuesta correcta. ¿Cuál de los siguientes estudiantes presenta la explicación más consistente respecto a la velocidad media y la rapidez media de Pedro? ¿Por qué? Ahí está. Tenemos las tres alternativas. Vamos a leer los tres comentarios, ¿no? Las tres conclusiones a las que llegan estos estudiantes. Juan, la respuesta es 100 kilómetros por hora y 120 kilómetros por hora, porque Pedro avanza principalmente en líneas rectas, horizontales y verticales. Cuando un móvil cambia de dirección varias veces, el desplazamiento deja de ser importante y la velocidad media debe calcularse utilizando la distancia total recorrida. Además, como Pedro empleó exactamente 1 hora en llegar a su trabajo, la rapidez media necesariamente debe ser apenas un poco mayor que la velocidad media. B. Carlos, mi respuesta debe ser 90 kilómetros por hora y 160 kilómetros por hora, porque Pedro recorre varias cuadras y cambia constantemente de dirección. Cada cambio de dirección genera una pérdida de desplazamiento efectivo, por lo que la velocidad media disminuye considerablemente. En cambio, la rapidez media aumenta porque considera todo el recorrido realizado. Por eso, debe existir una diferencia muy grande entre ambas magnitudes. Ana, sí, la respuesta correcta es 125 kilómetros por hora y 175 kilómetros por hora. La rapidez media se obtiene dividiendo la distancia total recorrida entre el tiempo empleado. Para calcular la velocidad media se debe utilizar el desplazamiento entre la posición inicial y final. Como las avenidas son perpendiculares, el desplazamiento puede determinarse aplicando el teorema de Pitágoras y las componentes horizontales y vertical del recorrido. Al dividir ambas magnitudes, entre 1 hora se obtiene 125 kilómetros por hora y 175 kilómetros por hora respectivamente. Bien, una vez leída, colegas, las tres respuestas, vamos a analizar la casuística. Si ya sabes, vamos a analizar la casuística, ¿no? Partiendo de lo que nos ofrece el problema. Y lo primero es poder reconocer, identificar cuál es el propósito de aprendizaje, ¿no? Ahí está. El propósito de aprendizaje es que los estudiantes resuelvan problemas que involucren conocimientos sobre desplazamiento,
distancia recorrida, velocidad media y rapidez media empleando representaciones gráficas, bueno, como el caso se presenta, ¿no? ¿No? Y modelos, pues, matemáticos para evaluar, pues, la validez, ¿no? De distintas explicaciones sobre el movimiento de un móvil, ¿sí? En contextos cotidianos, ¿no? Del día a día. Entonces, durante esta actividad de aprendizaje, ¿no? La docente presenta el recorrido realizado por Pedro desde su casa hasta su centro de labores, ¿no? Luego de resolver el problema, ¿no? Tres estudiantes exponen sus conclusiones sobre cuál debería ser la respuesta correcta y la docente pues solicita al grupo analizar críticamente cada explicación y determinar cuál se encuentra no mejor fundamentada. Entonces, lo que el Ministerio de Colegas nos solicita aquí, sí, es que nosotros analicemos cada casuística, ¿no? Y a partir de la casuística, colegas, sí, evaluemos cuál de las alternativas es la pertinente, ¿no? ¿Cuál es la más pertinente? No solo desde el lado, desde el campo disciplinar, colegas, sino también desde el campo didáctico, ¿no? ¿Cuáles son los aportes, sí, de la didáctica? También detrás, colegas, de la resolución del presente caso, porque también no solamente si encontramos la respuesta ahí, ¿no? Al problema, la respuesta que nos plantea Juan Carlos Diana, sino que también hay un sustento, ¿sí? Hay un porqué. Entonces, hacia eso vamos. Lo primero, colegas, como ya te expliqué, ¿sí? Aquí, colegas, nosotros tenemos que abordar esta casuística tanto desde el plano disciplinar, o sea, del campo desde la disciplina, ¿no? El conocimiento disciplinar del área, así como el conocimiento didáctico, sí que involucra, ¿no? Trabajar el enfoque por competencias, el enfoque del área, ¿sí? De CIT, las competencias también del área, ¿sí? Y por sobre todo también, ¿sí? El aspecto didáctico, ¿no? Sobre la enseñanza, ¿no? ¿Qué aportes hay al respecto? ¿Sí? ¿Qué teóricos nos hablan acerca de los procesos didácticos para el área de ciencia y tecnología? ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a descomponerlo aquí vamos a hacer, colegas, un primer desarrollo, ¿no? Que es desde el aspecto disciplinar, ¿no? Vamos a desarrollarlo desde el campo disciplinar, ¿de acuerdo? Sí, así que para esto vamos a reconocer información precisa, sí, objetiva que nos brinda el problema. Bueno, el problema dentro de la situación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es aquí el constructo? ¿Cuál es el conocimiento? ¿Cuál es el constructo, colegas? ¿Cuál es el tema ¿no? que se vincula a la situación? Lo vamos a colocar por aquí, ¿no? Es pues distancia, desplazamiento, rapidez y velocidad media. ¿De acuerdo? Importante poderlo, ¿sí? Determinar, poderlo conocer, ¿no? Porque nos va a ayudar, ¿sí? En el proceso de resolución. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a comprender un poco la situación. Si vamos a familiarizarnos, ¿no? Vamos a familiarizarnos, colegas, la información que nos ofrece el problema. Entonces, ¿qué decimos, maestros? ¿Qué decimos ahí está, qué decimos entonces frente al caso, ¿no? Que Pedro sale de su casa a las 7 de la mañana, ¿no? Y llega a su trabajo a las 8 horas. Entonces, el tiempo, esa variación de tiempo o el tiempo total recorrido, ¿sí? Es de una hora, ¿no? ¿No? El tiempo, ¿sí? Es de, ¿no? Una hora, ¿de acuerdo? Desde las 7 horas hasta las 8 horas. Pero la situación, recuerda, ¿qué nos pide calcular la situación, colegas? En el orden establecido, ¿no? Ahí está. ¿Qué nos pide? En el orden que se nos presenta, ¿no? Nos pide calcular la magnitud de la velocidad media y la rapidez media. Ojo, ¿ya? Ojo. ¿Sí? Determinar, ahí está, ¿sí? Determine la magnitud de la velocidad media y la rapidez media. En ese orden, colegas, ¿de acuerdo? Recordar también, colegas, que son conocimientos, ¿no? Son conocimientos, ¿no? Son conceptos parecidos, semejantes, pero no son iguales, ¿ah? Ojo, estas magnitudes no son iguales, porque se calculan a partir de datos diferentes. No lo olvidemos, ¿sí? A ver, vamos recordando, mis apreciados, ¿sí? Y distinguidos colegas, vamos a diferenciar ¿no? Entre estos elementos, entre velocidad media, ¿sí? Y la rapidez media, ¿de acuerdo? Bien, veamos entonces. ¿Qué entendemos, colega, por la velocidad media? ¿No? ¿Qué cosa es la velocidad media?
colegas. Bien. La velocidad media, colegas, la magnitud de la velocidad media se determina dividiendo, ojo, la magnitud del desplazamiento entre el intervalo del tiempo. Y como sabemos que, que son magnitudes, ¿sí? Esto se hace, colegas, ¿no? A través calculando el valor absoluto porque nos debe arrojar una cantidad positiva, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto cómo se calcula, pues, maestros? ¿No? Recuerden, magnitud de desplazamiento sobre tiempo, ¿no? Ahí está, ¿sí? Magnitud de desplazamiento, ahí está, sobre, ¿sí? Sobre tiempo. Y lo siguiente, ¿sí? Y lo siguiente, colegas, que nos pide es la rapidez media. La rapidez media, colegas, es lo que conocemos como velocidad, o sea, la distancia, ¿no? La distancia total recorrida entre el tiempo, ¿no? La rapidez media, sí que nosotros, ¿no? Ya lo podemos determinar. Rapidez media es, ¿no? La distancia total recorrida entre el tiempo. Ahí está. Es la distancia total recorrida sobre el tiempo. Ahí está. Ahora, hay que entender, colegas, aquí también algunos aspectos, algunos contenidos, ¿no? Algunos temas, algunos aspectos teóricos importantes, ¿no? Vamos a diferenciar primero distancia y desplazamiento. Ojo, ojo al piojo, porque no es lo mismo hablar de distancia que desplazamiento. ¿De acuerdo? Sí. A ver, aquí vamos a aclarar también algunos conocimientos teóricos, ¿no? Distancia, ¿no? No es lo mismo que desplazamiento. ¿De acuerdo? Eh, ¿Cuál es la diferencia? Recuerda que la distancia, colegas, o la distancia recorrida, ¿no? Es la longitud total del trayecto seguido por Pedro, ¿no? Sí. En este caso, ¿no? Lo que nos indica, sí, lo que nos indica aquí en las flechas, ¿de acuerdo? Esto viene a ser. ¿Sí? Nosotros hablamos aquí de distancia recorrida, ¿no? O sea, desde el punto donde empieza, ¿no? Desde la casa de Pedro, desde el punto A hasta el punto B, que es cuando llega a su trabajo, ¿no? El lugar. En cambio, cuando nosotros hablamos de desplazamiento, es, ojo, el cambio de posición entre la casa y el trabajo. Entonces, se representa mediante una línea recta, ¿no? Orientada desde la posición inicial, o sea, desde el punto A, ¿no? Desde la casa de Pedro, por decirlo así, ¿sí? Hasta su trabajo, centro de labores. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros hablamos ahí del desplazamiento, o sea, es el cambio de posición final, ¿no? Entre el punto inicial y el punto final. O sea, mejor dicho, es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque decimos que tiene magnitud, dirección y sentido. El desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un estudiante puede recorrer una distancia considerable, si sin embargo, tener un desplazamiento mucho menor, ¿no? Entonces, el desplazamiento, profesor Darwin, ¿cómo se calcula? Como dijimos que es ¿no? Que es una magnitud vectorial que tiene, sí, o sea, que tiene dirección, sentido y magnitud, ¿sí? Se calcula a través de una línea recta, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, entonces vamos a ello primero, ¿de acuerdo? Vamos a calcular, sí, la velocidad media, porque decimos justamente que es una, ¿no? Ahí está, que esto se calcula de esta manera. Vamos a ubicar entonces la información, ¿de acuerdo? Vamos a ubicar los datos, ¿no? Bien, vamos a ello. Calculamos entonces, colega,
primero el desplazamiento. Ya dijimos, para determinar el desplazamiento no se suman, ojo, todos los tramos recorridos. Para eso se calcula la distancia total. ¿Sí? Aquí simplemente consideramos la posición final, la posición inicial y la posición final. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Vamos a ubicar las dos componentes del desplazamiento, tanto vertical como horizontal, o sea, formamos un triángulo de Pitágoras. ¿De acuerdo? A ver, profesor Darwin, sería de esta manera. Ahí está, tengo un componente vertical, ¿sí? Y tengo asimismo, ¿no? Un componente horizontal. Ahí está. Y el desplazamiento, pues sería esa línea recta, sí, que une ambos. Vamos a ponerlo por aquí de color amarillo. Ahí está. ¿Sí? Ahí están mis colegas, ¿no? Entonces, profesor Darwin, ya, si dice que, ¿no? Que el desplazamiento, como usted lo menciona, ¿no? Es una magnitud vectorial, significa que tiene un componente horizontal y un componente vertical, ¿no? ¿Cuál es el componente aquí horizontal de x? Y hay un componente también vertical. O sea, ¿cuál es la distancia de x? Ojo, recordemos. ¿Sí? ¿Cuánto sería aquí? 37,5 más 37,5. O sea, ¿sí? Esto es 75 kilómetros, ¿de acuerdo? Y en el componente vertical, evidentemente, ¿sí? Tendría 50 más 50, o sea, 100 kilómetros. ¿De acuerdo? Ahora sí, como las avenidas son perpendiculares, ¿no? Lo sabemos evidentemente, estos componentes pues forman un triángulo de Pitágoras, un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras para poder conocer, para poder calcular, ¿sí? En este caso, la magnitud del desplazamiento. Entonces, calculamos primero la magnitud del desplazamiento. Vamos a ponerle la variación de desplazamiento. Ahí está. Y eso lo calculamos a través del teorema de Pitágoras. Ahí está. Tendría que es 75 al cuadrado más 100 al cuadrado. 75 al cuadrado, ya saben cómo trabajamos todo número que termine en 5 al cuadrado, 25, 35, 5 al cuadrado, 25, recuerda la estrategia, y el 7 se multiplica por su consecutivo siguiente, superior. 8, 7 por 8, 56, ¿no? Aquí 100 al cuadrado, pues ya sabemos que eso es 10.000, ¿no? Ahí está. Hacemos la adición, tendría pues 15.625. Y de la misma manera, aplicamos, colegas, aquí sí, un principio, ¿no? Una estrategia operativa, ¿no? Para el cálculo. Si ya sabemos por aquí cómo extraemos raíz cuadrada de la misma estrategia, pero a la inversa que la potencia. Raíz cuadrada de 25, ya sabemos que por aquí es 5. Y 156, profe, dos números que den multiplicados 156, ya pues 12 por 13. ¿Sí? 156. Se toma el menor de ellos, 12, y la respuesta sería pues 125. Ahí está. Excelente. Entonces aquí colocamos 125 sobre, perdón. Y profesor Darwin, ¿cómo calculamos aquí en el denominador? ¿Sí? El tiempo, ¿no? El tiempo, maestro, pues también sería, ¿no? La variación del tiempo. En este caso, pues sería una hora, ¿no? ¿No? Entre las 7 y 8 horas, pues sería sobre uno, ¿no? Y esto me arroja, ¿no? Un resultado final de 125 kilómetros por hora. Ahí está. Bien. Una vez que hemos calculado la velocidad media, vamos a calcular la rapidez media. Pero para este caso necesitamos conocer la distancia total recorrida. Ya explicamos también acerca, sí, de la distancia, ¿no?
¿Qué cosa es la distancia? ¿No? Que es la longitud total, ¿no? De la trayectoria seguida por Pedro. ¿Sí? Entonces, eh, los tramos ya los tenemos acá, ¿no? Tenemos que, ¿sí? Es 100 y 75, ¿no? Y simplemente, pues vamos a sumar, ¿no? Aquí la distancia simplemente es, sumamos, ¿no? Los trayectos, tanto vertical como horizontal, ¿no? ¿Cuánto fue horizontal? 75 kilómetros, ¿sí? Y vertical fueron 100 kilómetros. En este caso, pues sería igual en el tiempo, la verdad, el tiempo es uno, ¿no? Una hora. Tendría aquí 175 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Sí, entonces, la rapidez media pues se obtiene dividiendo la distancia total recorrida entre el tiempo, ¿no? Una vez que ya eh, pude llegar a la respuesta, ¿no? Por eso hablamos del componente disciplinar, si ya podemos identificar cuál de las tres es la respuesta correcta. Ojo, sí, hablamos desde el aspecto, desde el campo de la disciplina, que es la alternativa C, o sea, la respuesta de Ana. ¿Sí? Profesor Darwin, pero ¿y el sustento no es importante? Claro, es importante y ahorita justamente también lo vamos a analizar. ¿Por qué? Porque el sustento prácticamente viene a ser un resumen de lo que Ana ha hecho, de lo que hemos hecho acá. Vamos a ver entonces ahora el componente didáctico, ¿sí? Y el sustento. ¿Cuál es el sustento aquí didáctico? Si es que hay sustento didáctico, entra el enfoque por competencias, entra el enfoque del área, entra las competencias del área de CIT, ¿sí? Y si es que por ahí hay algún teórico que nos habla al respecto. Ojo, ¿sí? Ahora, primero hay que aclarar algo. ¿Por qué, profesor Darwin, la rapidez media es mayor? Porque la rapidez media, colegas, ya habíamos dicho, se considera todo el camino recorrido por Pedro, ¿no? En ser los 175 kilómetros. En cambio, la velocidad media es una magnitud que considera ¿no? Una línea recta, ¿no? Entre el punto inicial y el punto final. Ojo, ¿sí? Entonces, por la desigualdad, pues, triangular, ¿no? Regresando aquí, ¿sí? Por la desigualdad triangular, la distancia recorrida nunca puede ser, la distancia recorrida nunca puede ser menor que la magnitud del desplazamiento, ¿sí? Ahí está, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a leer, sí, vamos a leer ahora los sustentos de cada uno de los tres estudiantes, ¿no? Que dieron sus respuestas. En este caso vamos a leer el sustento de Juan. Juan nos dice, la respuesta correcta debe ser 100 y 120 kilómetros por hora porque Pedro avanza principalmente en líneas rectas y horizontales. Cuando un móvil cambia de dirección varias veces, el desplazamiento deja de ser importante y la velocidad media debe calcularse utilizando la distancia total recorrida. Además, pues como Pedro empleó exactamente una hora en llegar a su trabajo, la rapidez media necesariamente debe ser apenas un poco mayor sí, que la velocidad media. Ojo, a ver, ¿cuál es aquí el sustento? ¿No? ¿Cuál es aquí el sustento? Sí, la respuesta de Juan. Sostiene pues que en recorridos urbanos con múltiples giros resulta más representativo utilizar la trayectoria para calcular ambas magnitudes. Según su razonamiento, en base a la lectura de su sustento, la diferencia entre velocidad media y rapidez media suelen ser pequeñas cuando el tiempo de viaje es constante, o sea, el tiempo de viaje es el mismo una hora. ¿Cuál es aquí, colegas, el razonamiento aquí erróneo? ¿Cuál es aquí, colegas, sí, por qué es errónea? ¿Por qué la respuesta A no puede ser? Además de que no es no, en términos numéricos no es la respuesta correcta. O sea, recuerden que la explicación que da emplea términos científicos como trayectoria, desplazamiento y velocidad media, por lo que hace parecer correcto. Sin embargo, colegas, el error conceptual aquí es grande, es grave en ¿no? En la alternativa A, o sea, en el caso en el sustento de Juan. ¿Por qué? Porque dice que la velocidad media depende del desplazamiento. Ojo, no de la distancia recorrida. La velocidad media, colegas, la velocidad media, ¿no? Depende del desplazamiento, no de la distancia recorrida. Ese es el error, no en el sustento de Juan, en la alternativa A.
¿No? Entonces, aquí dice, ¿no? Ahí está, ¿no? Dice, el desplazamiento deja de ser importante, la velocidad media debe calcularse, ojo, ¿sí? Y la velocidad media debe calcularse utilizando la distancia total recorrida. Y sabemos que es lo contrario, ¿no? Sabemos que la velocidad media depende del desplazamiento, no de la distancia recorrida. Esa es la rapidez media. En el comentario de Carlos, ¿sí? Dice la respuesta correcta es 90 y 160, ¿no? Mi respuesta es 90 y 160, porque Pedro recorre varias cuadras y cambia constantemente de dirección. Cada cambio de dirección genera una pérdida de desplazamiento efectivo, por lo que la velocidad media disminuye considerablemente. En cambio, la rapidez media aumenta porque considera todo el recorrido realizado. Por eso debe existir una diferencia muy grande entre ambas magnitudes. A ver, en el caso de Carlos, ¿no? Considera que los cambios de dirección reducen el valor del desplazamiento y aumentan considerablemente, notablemente, ¿no? La distancia recorrida. Por eso concluye pues que la rapidez media debe ser mucho mayor que la velocidad media. ¿Y cuál es aquí el error? O sea, la explicación parece lógica, ¿no? Parece tener cierta razonabilidad porque reconoce la diferencia, ¿no? Aborda la diferencia entre desplazamiento y distancia. Sin embargo, ojo, aquí el sustento no es el adecuado porque exagera la influencia de los cambios de dirección. Ojo, y no realiza el análisis no geométrico ni matemático adecuado, como sí lo hace Ana, ¿no? Ahí está, ¿no? Formando un triángulo rectángulo, ¿sí? Y calculándolo a través del Pitágoras. Cosa que Ana sí lo reconoce. Y esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque en el sustento, en la C, Ana dice la respuesta correcta es 125 y 175 kilómetros por hora, ¿no? La rapidez media se obtiene dividiendo la distancia total recorrida entre el tiempo empleado, ¿correcto? Para calcular la velocidad media se debe utilizar el desplazamiento entre la posición inicial y final, ¿correcto? Como las avenidas son perpendiculares, el desplazamiento puede determinarse aplicando el teorema de Pitágoras. Hay dos componentes, vertical y horizontal, ¿no? Del recorrido. Al dividir ambas magnitudes entre una hora, se obtiene 125 y 175 kilómetros por hora respectivamente. Excelente, colegas. O sea, en la alternativa C, Ana reconoce la diferencia entre distancia recorrida, ¿no? Que es para rapidez media y desplazamiento para calcular la velocidad media. ¿No? Además, emplea el modelo geométrico para representar lo que es a través del teorema de Pitágoras, ¿no? Se emplea la justificación matemática también de los resultados, ¿no? Entonces, nosotros podemos, ¿no? Analizando ya el caso, ¿sí? Relacionarlo con los procesos didácticos del área, ¿no? Hay una problematización, claro, la distancia y el desplazamiento representan lo mismo. Hay una indagación, un análisis, claro, pues interpretando, ¿no? Haciendo la interpretación de trayectorias y magnitudes físicas, permite la construcción de explicaciones empleando un modelo físico y geométrico, como lo que hemos hecho acá, ¿no? Se da una evaluación de evidencias efectivamente cuando se da el contraste entre los diferentes razonamientos de los estudiantes, ¿no? La sustentación. Y una comunicación científica efectivamente cuando cada estudiante hace la respectiva sustentación oral y escrita de sus conclusiones, que están en las alternativas. Entonces, nosotros podemos encontrar aquí, colegas, un sustento didáctico al respecto, ¿sí? Ojo. Entonces, colegas, ¿no? Recuerden que aquí estamos trabajando, ¿no? Aquí se trabajan dos competencias, ¿no? Para el área de CIT, ¿no? La competencia indaga y la competencia indaga y explica. O sea, sabemos que, ¿no? Bueno, la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas no es la que predomina, no es la que predomina, pues explica el mundo físico, ¿no? Pues aquí los estudiantes emplean conocimientos sobre magnitudes escalares, sobre magnitudes vectoriales, sobre movimiento, ¿no? Representaciones y relaciones matemáticas para sustentar y justificar la respuesta. ¿Qué nos dice, colegas, aquí Rosalind Driver? ¿No? ¿Qué nos dice Rosalind Driver? ¿Quién es Rosalind Driver? Bueno, es una teórica, ¿no? Pedagoga que sostiene un constructo didáctico con respecto al conocimiento científico en la escuela, ¿no? Ella menciona que no se recibe previamente, sino que este constructo, ¿no? Científico, es conocimiento científico en la escuela, se construye mediante procesos individuales y sociales. Entonces, lo que
el docente debe promover aquí, ¿no? Es primero recuperar esas ideas iniciales, esos saberes previos, ¿no? Que el estudiante posee acerca de conocimiento, perdón, de distancia, de desplazamiento, de rapidez, de velocidad, ¿sí? Porque suelen emplearse como sinónimos en nuestra vida cotidiana, en el día a día, ¿no? Entonces, ¿no? ¿No? Un aporte, ¿no? Un aporte aquí interesante podría ser qué tendría que ocurrir para que Pedro recorriera una distancia, pero su desplazamiento fuera diferente. Entonces, aquí nosotros pues vamos a tomar también otro aporte didáctico sobre Roger Babi, ¿no? Donde también pues emplea el conocimiento didáctico para trabajar, ¿no? En el área de ciencia y tecnología, porque propone, ¿no? Algunos procesos didácticos como lo que es involucrar, ¿no? El involucramiento, la exploración, la explicación, la elaboración y la evaluación, ¿no? Ojo. Y también no olvidar pues los aportes de Jonathan Osborne, ¿no? Donde habla acerca de la argumentación científica. ¿Por qué? Porque justamente Osborne habla acerca de la importancia, ¿no? Y de la necesidad de poder argumentarla, ¿no? De poder argumentar una respuesta en un problema, ¿sí? En un problema de ciencia y tecnología, o sea, el poder sustentarlo. O sea, no basta con dar la respuesta numérica a la situación, sino que el estudiante debe presentar una afirmación, ¿no? Datos y una sustentación, una justificación que conecte la evidencia con la conclusión. Esto le da sentido, colegas, a lo que el estudiante ha encontrado, la respuesta que encuentra el estudiante. Entonces, podemos decir que aquí el aprendizaje es significativo porque el docente conecta, ¿sí? Los nuevos conceptos con situaciones que el estudiante ya conoce, ¿no? Con situaciones que son de la cotidianeidad del estudiante. ¿De acuerdo? Entonces, colegas, la respuesta correcta en la situación podemos decir, podemos concluir que es la alternativa C de casa. Bien, la respuesta correcta, sí, es la alternativa C de casa. Y aquí podemos dar por concluida la resolución del caso. Ahí está. Bien, maestro, maestra, si deseas reforzar tus conocimientos, ¿no? Si deseas adquirir experiencia en el desarrollo, en la resolución de casuística, ¿no? Y de manejar los tiempos para este próximo examen que se viene de ascenso de escala, no dudes, por favor, en escribirme, ¿no? O de llamarme al número, al 940-010-482. Mi nombre es Darwin Lazo Espino, colegas, y yo te voy a preparar de la mejor manera para que puedas afrontar este examen de ascenso de escala y de nombramiento docente año 2026 y logres tu meta profesional. ¿Sí, colegas? Entonces, te invitamos, ¿no? A que nos escribas, a que nos llames, colegas, al 940-010-482. Quien estuvo con ustedes, pues, es su servidor, el docente, y colega y amigo Darwin Lazo Espino, y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Nos vemos, maestros. Bye, bye.